querido público presente y hermanos televidentes que nos dan seguimiento cada martes. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa Hablemos de Teología. Agradecemos a Dios que una vez más nos permite llegar hacia sus hogares. Hoy, al igual que la semana pasada, tenemos un programa súper interesante donde estaremos abordando temas teológicos que son bastante enriquecedores tanto para los que nos siguen como para con esta servidora, que también puedo aprender de cada uno de ustedes en cada una de nuestras intervenciones. La verdad que aprendemos bastante en cada exponente que nos visitan por acá. Quienes nos sintonizaron la semana pasada, recuerdan que mi compañera Paola Figuereo, estuvo conduciendo con 4 panelistas expertos, 4 panelistas que vinieron aquí al programa y nos abordaron uno de los evangelios sinópticos, para ser ya más específica, el evangelio de San Marcos. No tuvo nada de desperdicios, los temas que salieron a relucir aquí, desde su origen, su finalidad, las características, el contexto, hasta el perfil y dimensión teológica. Bueno, queridos, sin más preámbulos, hoy vamos a estar dando continuidad a lo que son los evangelios sinópticos. En este caso, el Evangelio de Mateo. Me siento muy contenta porque engalana nuestro estudio esta noche. El cuarteto teológico, así se hacen llamar ellos, el cuarteto teológico, Maribel Rodríguez, Pedro Alvilla, Marcia Ramírez y Edwin Bobadilla. Estos son estudiantes de la Universidad Católica de Santo Domingo, de la carrera de Ciencias Religiosas. Vamos a ver qué nos traen por aquí en cuanto a esos conocimientos adquiridos. Buenas noches, chicos. Buenas noches, ¿cómo están? Estamos bien, gracias a Dios. Estamos bien, aquí muy feliz de tenerlos con ustedes por el programa. Este día vamos... Buenas noches, Maribel. Aquí vamos a estar abordando unos temas muy importantes concernientes al Evangelio de San Mateo. Y nada, para dar inicio a esta sección, vamos a ver quién me puede decir quién es el autor de este Evangelio o a quién se le atribuye. ¿A qué se refiere Eusebio cuando cita el testimonio de Papías en cuanto a lo que es el autor del Evangelio de Mateo? Bueno, se le atribuye al publicano Mateo, a quien se menciona en el Evangelio de Mateo 9:9, y que en los otros sinópticos se hace llamar Leví. Mateo era un publicano, o sea, un recaudador de impuestos, y esto lo podemos ver tanto en Mateo, en Marcos y en Lucas. Y en cuanto a Eusebio, cuando citas a Papías, diría, este es un autor del siglo II que escribió para la historia de la iglesia, y dice que Mateo publicó las palabras del Señor en arameo. Ahora bien, no tenemos un texto en arameo, y el texto griego de Mateo solo en parte puede ser una traducción del arameo. Algunos identifican, claro está, a este escrito de un Mateo arameo con la fuente hipotética de la logia o palabras pronunciadas por Jesús ya en la llamada fuente culta. Entonces, ¿en qué se fundamentan los distintos exégetas o esos padres de la iglesia para dar primicias a Mateo como el autor del Evangelio? Realmente no se sabe quién es el autor del primer Evangelio, pero lo cierto es que desde la antigüedad todos los manuscritos que se tienen lo identifican como de Mateo, y sabemos con seguridad de que el autor es buen conocedor de las Sagradas Escrituras y que escribe desde una mentalidad judía. Todo esto hace pensar que le corresponde a Mateo su autoría. Marcia, excelente. Pues hay una pregunta, o no una pregunta, me surge el que alguien me explique cómo se compone la composición, la estructura de este evangelio. ¿Quién me puede hablar de la composición y la estructura? En cuanto a la composición de este evangelio, se puede decir que tiene la característica de ser estructurado y
sistematizado con un orden tópico, pero no necesariamente cronológico. Este evangelio cae evidentemente dentro del género de los evangelios y su estructura es narrativa o historia. En la parte narrativa de este evangelio, una gran cantidad de espacio está dedicada a los discursos de Jesús. El tema principal de este evangelio es la historia de Jesús, redactada por Mateo como testigo ocular de que Jesús es el Mesías y Rey de los judíos. Este evangelio depende de la tradición sobre Jesús transmitida por sus primeros discípulos y seguidores. Pues cuando se escribe este evangelio, ya existía una tradición oral y algunas composiciones escritas que recogían parte de esta tradición en forma de colecciones y agrupaciones. Para escribir este evangelio, Mateo toma como modelo el evangelio de Marcos y lo completó con la fuente Q y lo matizó utilizando otras tradiciones. Mateo conoció y utilizó diversas tradiciones que constituye su material propio y que ocupa otra cuarta parte de su evangelio. Este evangelio es el más conocido y citado por la tradición antigua. Es el que hace más citas y alusiones al Antiguo Testamento que ningún otro autor del Nuevo Testamento. Este evangelio es un evangelio eclesiástico por excelencia. Cuanto a su carácter doctrinal, aunque no es un tratado ni un catecismo, Mateo relata los hechos y milagros de la vida de Jesús, teniendo presente una comunidad cristiana de la segunda generación que comienza a organizarse y que necesita ser instruida en la nueva ley que ha traído el Señor. También tenemos el símbolo de este evangelio, que es el ángel o el hombre. La razón de este símbolo es que su obra inicia con una lista larga de antepasados de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. En cuanto a su estructura, podemos decir que este evangelio es el primero de los evangelios, según la estructura y la Sagrada Escritura. El evangelio de Mateo está colocado como un puente natural entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que entrelazan a ambos en una relación de promesa y cumplimiento. Mateo relaciona las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento con su cumplimiento ya dado en el Nuevo Testamento. La estructura de este evangelio está bien organizada, lo cual le permite conocer mejor y disfrutar más a sus lectores. Este evangelio tiene 7 secciones principales, que son los 5 grandes discursos de Jesús, presidido de una sección narrativa, la historia de la infancia de Jesús y la historia de la pasión y resurrección de Cristo. Wow, pero este evangelio de Mateo, la verdad que es bastante amplio. Y como yo estuve leyendo por ahí, pues este evangelio se le llama evangelio eclesial, como usted mencionaba, porque intenta lo que es formar al cristiano dentro de lo que es la comunidad. También se llama el evangelio del catequista, porque tiene un sinnúmero de escritos, formación, instrucción que se le da pues en todo este recorrido de esa etapa pues catecumenal o a todo lo que se sienten llamados, y todo el que se siente ya pues
llamado a vivir lo que es el bautismo. La iglesia da un catecismo, por ejemplo, del reino, de lo que ha aprendido. O sea, que este evangelio es muy profundo, entiendo que es muy extenso, porque nos da como los lineamientos y a la vez nos va instruyendo para que sigamos como ese camino al cual este Mesías de la profecía, ¿verdad? Lo que el Mesías de la profecía pues nos quiere indicar a dónde nos quiere llevar. Pero hay algo, no sabemos en qué año ni dónde fue escrito este evangelio. ¿Quién me puede decir en qué año y dónde fue compuesto este evangelio? Bueno, por lo que hemos estudiado, ¿verdad? Podemos decir que la fecha de composición se puede situar con una relativa precisión entre los años 70 y 110 después de Cristo. Pero hay algunos indicios para fijar la fecha de redacción de este evangelio, como está establecido en la Biblia. La inclusión del versículo sobre la destrucción de la ciudad en la parábola del banquete, eso lo vemos en Mateo 27, parece ser una alusión a la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Las discusiones que lleva a cabo Jesús con los judíos reflejan el judaísmo reorganizado ya después de la destrucción del templo. Lo vemos también esto en Mateo 23. Pero ya en Mateo 2:23, capítulo 2, su versículo 23, lo llamarán Nazareno. Podría reflejar la costumbre, ¿verdad?, del fariseísmo después del concilio de Yagna, de llamar a los cristianos nazarenos. Entonces, la fecha más probable para la composición final del Evangelio, como tenemos en nuestras manos, según la mayoría de los expertos, será para el año 80, entre el año 80 y 90 después de Cristo. Pero por otra parte, se tiene cierta información donde se dice que según Ireneo, él dice que es el lugar de composición de este libro está entre los hebreos y que se escribió en vida de Pedro y de Pablo, cuando estos todavía estaban vivos. Y en el siglo IV, San Jerónimo amplió esta información y él dice que había sido escrito específicamente en Antioquía antes de la muerte de Pedro y Pablo. En esto Ireneo y San Jerónimo coinciden. Pero, ¿qué pasa? Según Ireneo y la afirmación de Jerónimo, indican que fue compuesto en Judea, pero no cuadra con la fecha de composición más probable, porque después del año 70, las comunidades cristianas de Judea habían desaparecido. Bien, quisiera saber algo, a ver quién me puede responder esta parte. ¿A quién se debe esa primacía de Mateo, de que sea el primero, porque era el más citado en la iglesia antigua? ¿Quién me puede decir esto? ¿A qué se debe de que fuera el primero, el más citado en la iglesia antigua? Los cristianos agruparon diversos evangelios para que fueran leídos juntos y pusieron en el de Mateo el primer lugar. El orden de los evangelios en el canon no es una casualidad, sino que revela cierta convicción acerca de ello. Así, el hecho de que Mateo fuera colocado en primer lugar refleja la importancia que tenía en la vida de la iglesia. Esta primacía de Mateo en la iglesia antigua pudo deberse a diversos factores. Uno de ellos fue, sin duda, su carácter apostólico, y los testimonios más antiguos sobre la composición de los evangelios afirmaban, en efecto, que había sido escrito por uno de los discípulos de Jesús, es decir, por Mateo, y que era el evangelio más antiguo a partir del cual se habría compuesto los otros dos sinópticos. Por su carácter catequético también fue utilizado como el primero, por su claridad y por esta disposición ordenada de las enseñanzas de Jesús, reunidas en 5 grandes discursos, así como su vinculación a la figura de Pedro y a la tradición petrina,
porque fue la más extendida en el cristianismo naciente. Por eso se coloca en el primer lugar. Hay una pregunta que me surge, porque ahora podríamos hablar a nivel general, o sea, de este mensaje, pero no sabemos en sí a quién o a qué o cuáles destinatarios va dirigido este evangelio. ¿A qué destinatario va dirigido este evangelio? ¿Quién me puede decir? Este evangelio está dirigido a comunidades específicas. Dice que está dirigido a judíos cristianos que estaban ya conscientes de su propia identidad y que pertenecían a grupos o comunidades cristianas. Esas comunidades que después de esa destrucción del templo, ellos son destruidos, van caminando solos ya y empiezan a formar lo que se llaman las comunidades o grupos cristianos, se reunían en casa. Entonces Mateo le dirige este evangelio y le afirma de que el esperado Mesías judío había venido a establecer el reino de Dios en la tierra. Muy bien, Maribel, gracias por su exponencia, gracias por esos detalles tan clarificados, los cuales usted nos está compartiendo a todos. Pues ahora nos vamos a ir a unos breves comerciales, así que seguimos con Hablemos de Teología. Ya regresamos. Hablemos de teología, recordando que tenemos aquí unos invitados especiales, el Cuarteto Teológico de Estudiantes de Término que vienen de la Universidad Católica de Santo Domingo. Agradecer a nuestros patrocinadores por su apoyo y constancia en nuestro programa Hablemos de Teología. Podemos citarlos a ellos: Comunidad Carismática de la Visitación y de la Eucaristía, Escuela de Teología para Seglares. También agradecer al Colegio La Salle, también agradecer a la Universidad Católica de Santo Domingo. Volvemos aquí con nuestros invitados de este día. Vamos a continuar con nuestro cuestionario, vamos a seguir aprendiendo, ¿verdad? Entonces vamos a continuar con cuál es el destinatario va dirigido el evangelio. Entonces, ya partiendo de esa preguntita, Maribel, yo le pregunto lo siguiente a usted. ¿Solo este evangelio va dirigido a esas comunidades, a esa comunidad, grupos religiosos? ¿Qué usted me puede decir? Bueno, podemos decir que no. En ese tiempo, Mateo le dirige ese evangelio a esas comunidades por la situación por la que estaban pasando, y una forma de que ellos mantuvieran su fe activa. Él le dirige ese evangelio a ellos, pero hoy en día este evangelio está dirigido para toda la humanidad. Con la nueva ley de nuestro Señor Jesucristo, después de su resurrección, Jesús lega su enseñanza como mandamientos a sus discípulos. Eso lo podemos encontrar en Mateo 28, 16-20. Aquí Jesús promueve la propagación de la buena noticia para todo el mundo, dejando instituido el bautismo como ese signo de señal de lo cristiano. Aquí Jesús deja bien claro que el evangelio del reino es para todos los pueblos, judíos y gentiles por igual. Entonces, Maribel, ahorita usted nos hablaba de 7 secciones puntuales o principales del evangelio. Me gustaría, o nos gustaría a todos, que usted nos especificara exactamente, o sea, con detalles, si puede dárnoslo, claro está,
acerca de esas 7 principales secciones. ¿Qué usted nos puede decir? Pues le decía de estas 7 sesiones principales que tiene el Evangelio de Mateo, que son la parte en que se ha dividido estas sesiones, que decía que eran 5 grandes discursos de Jesús, la historia de la infancia de Jesús y la historia de la pasión y resurrección de Cristo. Pues los 5 grandes discursos de Jesús son el sermón de la montaña, que es donde Jesús habla de la bienaventuranza. Ahí Jesús se refiere a la felicidad que podemos tener nosotros si obedecemos esas leyes que vienen de Dios, que no importa los sufrimientos por lo que pasemos, pero seremos felices en la presencia del Señor. También tenemos ese sermón de la montaña, podemos encontrarlo en Mateo 5, 1, 7, 29. Tenemos el sermón apostólico o de envío, donde el Señor elige a los 12 apóstoles y le da la autoridad y el poder para anunciar el reino de Dios. Eso lo encontramos en Mateo 10, 1, 42. Tenemos el sermón de la parábola. Eso está en Mateo 13, del 1 al 52. El sermón eclesial o sobre las comunidades, ahí se refiere a los discípulos, a la persona de iglesia, donde le hacen la pregunta a Jesús, que quién es el más importante dentro del reino. Eso lo encontramos en Mateo 18, 1, 35. También tenemos, ya por último, el sermón escatológico o apocalíptico, que ya eso es cuando se habla del fin del mundo, habla de la destrucción del templo. También ahí en la parte de la historia de la infancia de Jesús, esa es la parte de la genealogía de Jesús, donde empieza este evangelio, que habla de Jesús, hijo de Abraham, hijo de David. Muy bien, Maribel. Bueno, mire, yo busqué mi Biblia para ir en sintonía con Maribel, porque Maribel nos tiene a nosotros. Mire, me gusta esta parte. Hay del mundo a causa de los escándalos. Tiene que haber escándalos, pero hay del que causa escándalos. Señores, oigan esto. Hay del mundo a causa de los escándalos. Tiene que haber escándalos, pero hay del que causa escándalo. Bueno, muy directo, creo, bastante. Señores, producción me está diciendo que tenemos que ir a una pausa, así que ya ustedes saben, en unos minutitos regresamos con Hablemos de Teología. Y ya regresamos. Hablemos de. Hemos vuelto al programa, aquí con nuestro cuarteto de teología. Bueno, Paola, nada más no eres tú que tienes tus panelistas expertos, mi amor. Yo también tengo mis panelistas expertos, en este caso, que es el cuarteto teológico. Entonces, en este momento, ya hemos hablado un poco lo que es la composición de este evangelio, de dónde se origina y demás, pero no hemos hablado de Mateo en específico como personaje. Es, por tanto, que cabe mencionar la persona de Mateo. ¿Quién es Mateo? ¿Dónde nació? ¿Qué significa su nombre? ¿Y qué otro nombre se le atribuye a Mateo y por qué? ¿Quién me puede dar respuesta? Pedro Valdivia. Muy bien, Pedro, buenas noches. Nombre de Mateo, ¿quién es Mateo? Mateo es el hijo de Alfeo. Su nombre significa don de Dios, o don de Yahvé.
nació en Palestina, otro nombre que se le atribuye también, porque cuando él comenzó Jesús lo llamó, su nombre era Leví, que significa quien reúne a los suyos. Y después cambia el nombre, Jesús le cambia el nombre, como le hizo a Pedro, que le cambió el nombre, después de que lo encontró recaudando impuestos, él le dice, Leví, sígueme. Entonces le pone el nombre de Mateo, que significa don de Dios. Mateo, antes de atribuírsele este nombre, antes de ser parte de los discípulos, pues era ese recaudador de impuestos, entonces tenía por nombre Leví. Es decir, que hasta que no recibió ese llamado, seguía siendo Leví, ¿verdad? Pero obviamente ya después que tomó el camino, decidió seguir a Cristo, ya entonces se le atribuye como uno de sus apóstoles, uno de sus seguidores. Entonces ese nombre es cambiado. Muy bien, Pedro. Yo tengo otra preguntita, y es que no hemos hablado de los géneros literarios. ¿En qué género literario aparece el Evangelio de Mateo? El género literario del libro de Mateo es un género literario narrativo discursivo, con algunos apotegmas, frases o sentencias breves, retrato y en 4 parábolas. Narrativo discursivo con algunos apotegmas, frases o sentencias breves, retrato y 4 parábolas. Tiene este libro de Mateo, el Evangelio, que también tiene frases de sabiduría también, como son que seamos como palomas, manso como paloma y hábil como la serpiente. Eso se refiere cuando el Señor envía a sus discípulos a predicar. Muy bien, Pedro. Gracias por esta intervención. Gracias por agradarnos con esos conocimientos tan puntuales, ¿verdad? Supongo que hay una importancia de ese evangelio en lo que es la vida de la iglesia, porque ya con todo lo que ustedes mismos nos han comentado, hay una importancia literal en la vida de la iglesia. ¿Qué importancia tiene este evangelio de Mateo? La importancia que tiene ese evangelio para la iglesia es que la educa. Ese era el libro que por eso fue que se introdujo, tuvo tanta aceptación en los principios, por eso fue el más leído, tuvo más aceptación porque ese era el evangelio que educaba al pueblo con lo ético, lo moral y lo catequético. Mateo está situado en preferencia, tenía la preferencia de lo más leído de los evangelios, porque catequizaba a la población, como fue dirigido para cuando aquella iglesia estaba comenzando. Entonces en la casa, ese evangelio se escribió para la gente que vivía en casa, para catequizarla. Entonces por eso tiene mucha importancia para la iglesia, para nosotros, para formarnos, lo ético y lo moral, porque nos dice que seamos, que perdonemos, y cuántas veces tenemos que perdonar y todo eso, nos manda al perdón. Eso es lo importante que tiene este evangelio. Por eso es muy bueno, es importante uno mantenerse activo con estas informaciones. De verdad que te agradezco, Pedro, porque la verdad, aunque sean informaciones que uno las tiene ahí, tal vez puntuales, pero como que ese recordatorio hace que uno lo viva. Ese evangelio iba dirigido a un sinnúmero de comunidades, y pues estas comunidades, dígase la segunda generación, tenían un sinnúmero de problemas, por lo cual no daban cabida a estos escritos, a esta nueva narración que nos hace Mateo en su evangelio. Y es por ello que tenían ese deseo de reforzar su identidad, y es lo que hace el evangelio de Mateo. Con esas enseñanzas busca reforzar la identidad de la persona, y es como tú nos lo citas en lo que es importancia de la iglesia. Muchas gracias, Pedro. Hay una preguntita que ahorita me quedó así y quiero hacérsela a Maribel. Maribel, explíqueme eso de lo que es la genealogía de Jesús
hijo de Abraham, hijo de David. Explíquenos esto. Bueno, como sabemos, nosotros siempre hemos escuchado que Jesús es hijo de Dios. Aquí en la genealogía de Jesús, en el primer capítulo del Evangelio de Mateo, encontramos que inicia con esa palabra, hijo de Abraham, hijo de David. Hijo de Abraham porque en Jesús se cumple la promesa, esa promesa hecha a Abraham. Cuando se le dice a Abraham que la descendencia de Abraham será tan abundante como la arena del mar y las estrellas del cielo. También hace la referencia de hijo de David, porque en Jesús Dios cumple su promesa hecha a David. Jesús es el Rey esperado, el Cristo, el Mesías. Que esta noche estamos nosotros bien enriquecidos con todas estas informaciones. Allá escuchen en sus hogares, aprendan, señores, que tenemos que estar al tanto. Nada más no es política, señores, nada más no es política. Y eso es lo que más se menciona en estos días. Tenemos que estar atentos a esas cosas que son de nuestra iglesia, puntuales de nuestra iglesia católica, ¿eh? Entonces vamos, hay algo ahorita que cuando Maribel hablaba de eso de los judíos cristianos y eso, pues me queda lo siguiente. Antioquía y los judeocristianos pues se vieron involucrados en lo que es el mundo del imperio. Es por ello que se ven pues envueltos en esos acontecimientos, en esos sufrimientos, y ven estos sufrimientos como un castigo de Dios. Ellos lo ven como un castigo de Dios. Habían dos grupos de fraternidades domésticas, que eran pues el grupo del mundo del imperio y el de la sinagoga. Estos eran los cuales no tenían una identidad definida, no tenían una identidad específica, pero también ese grupo que era la comunidad de los discípulos de Jesús, los cuales a pesar de ser un grupo muy pequeño, estos sí tenían bien claro lo que era su identidad, ¿entienden? Lo que quería transmitir, tenían bien claro cuál era su objetivo, quién era el Mesías. Mateo se refería mucho a lo que es la fraternidad, las relaciones fraternas entre hermanos. Es por ello que propone algo a sus destinatarios. Entonces, ¿de qué se trata eso? ¿Qué propone Mateo? ¿Qué propone Mateo a lo que es esta comunidad de Antioquía? ¿Quién me puede responder eso? Pues Mateo, para aclararle esa duda a esa comunidad cristiana, Mateo ofreció un relato consciente de las buenas nuevas de Jesucristo, citando pasajes del Antiguo Testamento para defender las afirmaciones de los creyentes acerca de Jesús. Pues bien, Mateo afirmaba de que el esperado Mesías judío había venido a establecer el reino de Dios en la tierra. Pues ahí Mateo le afirma en este capítulo 13, 52, cuando dice, como el dueño de una casa que saca de su tesoro cosas nuevas y viejas. Ahí Mateo le lleva ese mensaje como si fuera que Jesucristo llegó a elegirlo de él, lo creyente y no creyente, esa división. Está en el capítulo 9, 17, Mateo ahí le dice que el vino nuevo se echa en odres nuevos. Ahí también vemos esa división de lo viejo y lo nuevo. Muy bien, Maribel. Ya veo el porqué de la insistencia de Mateo en integrar a los pequeños, a los pecadores. Mateo buscaba un nuevo estilo de vida característico de las enseñanzas de Jesús, las cuales vemos de forma detallada en los discursos, que usted ahorita nos daba detalles de ello. Ese pues, estilo de vida hace un llamado a lo que es la fraternidad entre hermanos.
pues la no violencia, el amor a los enemigos, el perdón de las ofensas. Y esto es lo que nos hacía ver la nueva historia, o lo que hacía ver y nos hace ver hoy en día la nueva historia en su reverso, descubrir el señorío de Dios partiendo de una existencia entre esa comunidad. Hoy, entre nosotros. Muchas gracias, Maribel. De verdad, gracias por ese abordaje. Muy interesante. Entonces ya, antes de irnos a unos comerciales, necesito que si alguien me puede abordar el tema del objetivo. ¿Cuál es la finalidad o el objetivo de este Evangelio de San Mateo? El objetivo de este Evangelio de San Mateo está bien claro. El objetivo es para mostrar a oyentes judíos por medio de las escrituras que Jesús es el Mesías y el rey anunciado desde la antigüedad. Él es el esperado y por lo tanto el rey de los judíos. Pero su objetivo principal es crear lazos de comunión entre los grupos y esas comunidades judío-cristianas. Mantener esa fe en unión. Ese era el objetivo que tenía Mateo con estos escritos. Todo viene siendo como una cadena, la unidad. Ese es el objetivo, la fraternidad, que demos seguimiento a estas enseñanzas de Jesús o del Mesías, en este caso, y que le hagamos vida en nosotros, que se ve ese cambio y que así mismo podamos pues transmitir ese cambio a los demás. Y de transmisión en transmisión, bueno, va a haber un cambio, ¿verdad? Otra historia va a ser. Bueno, señores, vamos a irnos a unos anuncios y vamos a retornar en breve con Hablemos de Teología. Mi mejor oración te la quiero entregar entre versos y guitarras. Todo mi corazón, todo lo que yo soy, lo que me sale del alma. Mi mejor oración te la quiero entregar con el corazón abierto y mis párpados cerrados. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho. No, abraza mi corazón. Lo que me hace feliz es saber. Ya regresamos. Hablemos de. Continuamos aquí en nuestro programa Hablemos de Teología. Recordarles a todos que hoy tenemos el cuarteto teológico. Recordarles que están con nosotros nuestros hermanos Edwin, Pedro, Marcia y Maribel. Agradecerles a ellos esta constancia en el programa, todo lo que han compartido con nosotros, de verdad que sí, se lo agradecemos de antemano. Aún no terminamos porque hay mucho por conocer. Así que agradecemos también a nuestros patrocinadores, esos que siempre nos brindan su apoyo y su constancia permanente con nuestro programa Hablemos de Teología. Agradecer de manera personal al maestro reverendo padre Félix Jonás Martínez, agradecerle por esos conocimientos compartidos hacia nosotros aquí en el programa, hacia las personas que nos visitan por acá. Muy famoso nuestro maestro y de verdad que agradecemos ese seguimiento tan de cerquita. También agradecemos a la comunidad carismática de la Visitación y la Eucaristía, Escuela de Teología para Seglares. También agradecemos a la Universidad Católica de Santo Domingo. Y por último, agradecemos a nuestro patrocinador, el Colegio La Salle. Continuamos con nuestras preguntas acerca del Evangelio Sinóptico de Mateo. Entonces, hay una preguntita por acá que me surge y es acerca de cuántos capítulos y versículos posee el Evangelio según San Mateo. El Evangelio según San Mateo consta de 28 capítulos y 171 versículos, que tiene más o menos una media de 38.25 versículos por capítulo. Y también el Evangelio de Mateo más o menos tiene un 80
un 80% de lo que es el Evangelio de Marcos. Cogió muchas de la fuente, como decía Maribel, que hablaba ahorita, de la fuente que tomó, de la fuente Q, pero también de la Didache también, y de los de él, como decía la hermana Maribel. Eso es más o menos de lo que, por arriba, lo que es el Evangelio de Mateo. Hermano Pedro, como que medio no escuchaba cuando usted me hablaba de la parte de los versículos. ¿Cuántos versículos fue que usted nos indicó que tenía el Evangelio? Consta de 1071 versículos y más o menos tiene una media de 38.25 versículos por capítulo. Y que decía también que el Evangelio de según San Mateo tiene un 80% de lo que es el Evangelio según San Marcos, porque tomó un 80%. También tomó de la fuente Q, él y Lucas, y también de la Didache. Y aparte de lo que él, de su propia, de él mismo, de su propio conocimiento, también introdujo. Así está compuesto lo que es el Evangelio de San Mateo. Ok, perfecto. Y mire que yo dentro de lo que estuve leyendo, me topé con algo que decía que 338 versículos de esos 1071 no aparecían en Marcos ni aparecían en Lucas, es decir, que eran o que son atribuidos específicamente a Mateo. Solamente. Ok. Y fíjense algo, supongo que este evangelio, podemos verlo así, perfecto, tal vez en su imperfección, podemos verlo perfecto, pero existe lo que es la crítica, ¿verdad? Entonces entiendo que puede darse lo que es la crítica positiva y la crítica negativa dentro del evangelio de Mateo. ¿Qué ustedes me pueden decir? Sobre la crítica negativa sobre el Evangelio de Mateo es la siguiente. El autor del Evangelio no entrega ninguna indicación sobre su autor. La antigua tradición, partiendo de Papías, ha referido al apóstol Mateo, dice Papías, a ese que se le atribuye, pero no en sí en el Evangelio no se encuentra su nombre en sí, y también no se sabe dónde fue que se redactó ese evangelio, tampoco no se sabe el lugar tampoco con precisión de su redacción, quién lo hizo, ni el año tampoco de su redacción tampoco. Esas son suposiciones que uno hace de dónde fue más o menos, por la forma o donde él vivió, que se atribuye a dónde fue que se escribió, pero en sí no hay un sustento escrito donde diga dónde fue que se escribió exactamente ese evangelio. Por una crítica constructiva es un evangelio que ha ayudado mucho a la iglesia desde su cimiento, desde que comenzó la iglesia, que estaba dispersa, que no tenían iglesia. Este fue el primer evangelio que abrió a las comunidades, a las casas que no tenían evangelio. Mateo escribe para esas casas que están dispersas, esas ovejas descarriadas. Entonces, ahí ha contribuido mucho lo que fue este evangelio y ha ayudado a través de 2000 tantos años que lleva este evangelio. Que fue reconocido, fue el reconocido canónicamente el primero de los evangelios. Ese fue el primer evangelio que fue reconocido canónicamente. Algo que me llega ahora es en cuanto a lo que es el perfil teológico del Evangelio de San Mateo. ¿Qué nos pueden detallar acerca de él? Bien, hablando del perfil teológico y espiritual del Evangelio de Mateo, me gustaría antes de iniciar decir algunas cositas que ya nuestra moderadora Jennifer había tocado en algún momento. Y es que el Evangelio de San Mateo también se le llama el Evangelio eclesial. Y como decía Jennifer, es porque en este Evangelio el evangelista Mateo intenta formar al cristiano dentro de la comunidad. También el Evangelio se le llama
el Evangelio del Catequista porque presenta un material bien amplio y bien ordenado de la enseñanza de Jesús, de lo que Jesús dejó a sus discípulos. Y esto para la instrucción de quien ha recorrido ya la etapa catecumenal y quiere ya vivir el bautismo en la iglesia. Es un texto bien interesante y este es el fin que tiene el Evangelio, de esta parte eclesial y esta parte catequética. Hay una preguntita que me surge en cuanto ya dentro del perfil teológico, y es ¿quién es Jesús en el Evangelio de Mateo? Bueno, en el Evangelio de Mateo, Jesús indiscutiblemente es el protagonista del Evangelio, es el personaje principal del Evangelio. Si bien es cierto que el Evangelio de Mateo se presenta como un texto catequético por excelencia, como ya decíamos anteriormente, debemos afirmar también que es, en primer lugar, cristológico. Este es un evangelio cristológico, en cuanto que el evangelista Mateo expone el significado salvífico de la persona de Jesús, de su palabra y de su acontecer humano. Es un evangelio muy interesante. Sí, y nos consta que es bastante interesante, ya con todo lo que ustedes nos han expuesto, todo lo que nos han compartido, ya es un ejemplo vivo de que Jesús viene siendo la figura principal dentro del Evangelio de Mateo. En Mateo podemos ver un rostro de Jesús igual al que presentan los demás evangelios. Es en el retrato de Jesús que realiza Mateo, no se aleja para nada del que hacen los otros evangelistas, aunque cabe destacar que este asume ciertamente algunos rasgos característicos que lo vuelven original, pero no deja de alejarse al que muestran los demás evangelistas. En efecto, Jesús es el Mesías davídico, anunciado por las Escrituras. También en este Evangelio de Mateo, Jesús se nos presenta como el maestro superior a todos los escribas de Israel. Esto lo vemos en Mateo 7:28. Y Jesús aquí también es alguien que enseña con autoridad. Otro retrato, otro rostro de Jesús que podemos ver en este Evangelio es que Jesús es el nuevo Moisés. ¿Por qué? Porque en Jesús se da el cumplimiento de la ley, de la Torá, como en Moisés, el cumplimiento de la nueva alianza, en cuyo rostro se resplandece la gloria de Dios. Esto es algo que lo podemos ver también en Éxodo, en el Éxodo 34, del 20 al 30. Pero aquí en Mateo, también lo vemos en Mateo 5, del 21 al 48. También en este Evangelio Jesús se nos presenta como el Señor resucitado, el Kyrios, que anuncia el reino a los hombres. Mateo también lo presenta como el Emmanuel. ¿Y qué es el Emmanuel? Que ya conocemos todos, Dios con nosotros. Es este Dios que acompaña a la comunidad cristiana por su camino. También nos lo presenta como el Hijo del Hombre, a quien se le ha conferido todo el poder en el cielo y en la tierra, y a quien la comunidad de los creyentes reconoce como Señor y Juez de la historia y del mundo, el que evalúa las acciones del hombre y pone de relieve los rasgos trascendentales y la auténtica manifestación de Dios. Excelente. ¿Y qué más podemos destacar de Jesús, de la persona de Jesús, en lo que es el Evangelio de Mateo? ¿Qué más podemos destacar de eso? Bueno, en el Evangelio de Mateo también podemos ver que el evangelista nos muestra también a un Jesús como el médico por excelencia, el médico que lo sana todo mal, sana toda enfermedad. Esto lo vemos en Mateo 4:23 y en otros versículos y capítulos. Y también nos muestra a ese Jesús misericordioso, este Jesús que carga sobre sus hombros
todo el peso y los sufrimientos de los hombres. También Jesús, vemos que Jesús en este evangelio es el siervo que toma nuestras enfermedades, pero hay que destacar lo siguiente: no es un Mesías glorioso, sino un Mesías siervo. Este siervo que se entrega, que se dona, que sirve. Jesús es el Señor de la comunidad, también lo vemos claramente en este evangelio. Es el maestro que funda y construye esta nueva comunidad iglesia, que se da en Pedro y los apóstoles. Gracias, hermano, por sus detalles. El retrato muy humano de Jesús está, o sea, en múltiples, o sea, se define de tal manera, con tal majestad dentro del Evangelio, que la verdad que es incomparable. ¿Y cuál es el atractivo central dentro del Evangelio? Bien, el atractivo central del Evangelio que podemos destacar es que Mateo se concentra en el discurso programático que Jesús dirige a toda la gente, y es en este sermón que ya conocemos bastante, que es el Sermón de la Montaña. Esto lo encontramos en Mateo 5, del 1 al 7, y en el 29 también. En este se contiene la proclamación del Evangelio, del reino, resumida en las palabras siguientes: está llegando el reino de los cielos. Vemos que el reino de Dios es el tema que en Mateo ocupa la mayor extensión. Jesús proclama su cercanía y su llegada, y aquí vemos también una doble fase que tiene esta parte, que es la parte terrena y la parte escatológica. Aparece también como una comunidad dinámica de salvación que comporta bienes fundamentales espirituales. Y vemos que también de este discurso en la montaña que brota de manera significativa la misión de Jesús. ¿Y en qué consiste esta misión de Jesús? En dar a conocer la voluntad del Padre como proyecto de vida para los discípulos, de dar a conocer el reino de Dios. Entonces, hermano Edwin, ¿cómo podemos definir lo que es el reino de Dios en Mateo? Bien, en la definición que vemos en Mateo, voy a ser breve con esto porque es extenso, pero ya muchos la conocemos. Podemos ver esta definición del reino de Dios en Mateo a través de las parábolas, estas parábolas que el mismo Jesús enseñó. ¿Qué son estas parábolas? Son comparaciones que Jesús hizo del reino de Dios con ciertas cosas que vemos a diario. Por ejemplo, podemos ver que Jesús hizo la comparación del reino en la semilla de mostaza, en la levadura, en la perla preciosa, etcétera, etcétera, etcétera. En un sinnúmero de parábolas que no solo en Mateo, sino en cada evangelio sinóptico, Jesús hizo esta comparación del reino. Y aquí podemos ver claramente lo que es el reino de Dios a través de estas parábolas. También vemos que, para ir avanzando un poquito, porque el tema es bien interesante, vemos también que Mateo nos habla de algo muy interesante. Aquí entra su eclesiología, la iglesia. Mateo nos habla de la iglesia de una manera interesante. Vemos a la iglesia en Mateo como una comunidad de los discípulos de Jesús. Y cabe destacar, que es un dato muy interesante, que Mateo es el único de los 4 evangelistas que usa la palabra iglesia. Y esto saca a relucir su elevada eclesiología. Por eso podemos llamar a Mateo con toda seguridad como el evangelista de la comunidad cristiana. Y a su escrito lo podemos llamar el Evangelio Eclesial, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, porque vemos que muchos de sus textos, de estos textos que presenta el apóstol Mateo, son eclesiales, no solo porque van dirigidos a los miembros de una comunidad judeocristiana, en este caso, de esa época, la cual estaba diseminada por la tierra de Palestina, sino sobre todo porque
este evangelio intenta responder a las exigencias concretas de la comunidad. Esta comunidad que vivía a finales del siglo I en un conflicto con el judaísmo ortodoxo. Estaba anclado en la rígida ley de los escribas y los fariseos. Y es interesante porque también vemos que la eclesiología de Mateo se concentra en algo interesante. La eclesiología, mire, vemos que la concepción eclesiológica de Mateo, diciéndolo de esta manera, se concentra en torno a la persona de Cristo, tema principal. Como afirma justamente el evangelista cuando refiere las palabras del Señor, que la encontramos en Mateo 18:20, donde dice, y lo leo de esta manera: donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aquí vemos esa parte eclesiológica. Y esto se hace visible en la persona del apóstol Pedro, que es cabeza de la comunidad eclesial, con su confesión de fe, que ya muchos conocemos: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, del Dios vivo. Y esto lo vemos en Mateo 16:16. Pedro se convierte en este momento en la roca sobre la que Jesús va a construir la comunidad de los discípulos, cuya vocación consiste en instruir a todas las gentes siguiendo el mandato del Señor. Vemos que es algo interesante y el concepto de iglesia que Mateo nos muestra es interesantísimo. La idea de iglesia que Mateo se preocupa por presentar en su evangelio es la convocación de los discípulos del Señor, que el mismo Jesús reúne en torno a sí y a los que forma personalmente en una justicia que supera la ley mosaica y se caracteriza por la vida fraterna y por el amor a Dios y a los hermanos. Con todo, es la iniciativa de Dios Padre la que figura en el origen de la convocación de los discípulos y a través de la persona de Jesús, que los elige para el reino de los cielos por ser pobres en el espíritu y pequeños. En efecto, el modelo de relación que vemos en este evangelio, que debe estar presente en el interior de la iglesia, es que el mismo Jesús perfiló. El mismo que Jesús perfiló cuando presentó a un niño. Esto lo vemos, esta es una muestra de esto, cuando Jesús en medio de sus discípulos presentó a un niño y rezó de esta manera: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y prudentes y se las has dado a conocer a los sencillos. Esta cita bíblica muy interesante la encontramos en Mateo 11:25. La verdad es que usted me ha dejado a mí, wow. Bueno, señores, hermano, ya con usted mismo, ¿existen en Mateo esas exigencias claves para esta iglesia de la que nos habla? Pues claro que sí. La principal exigencia que se ve en esta iglesia y que nos muestra Mateo es la conversión. ¿Y qué es la conversión? La decisión radical de aceptación de la persona de Jesús y de su mensaje. La fe como entrega a Cristo, que ha de manifestarse en el seguimiento y la imitación personal de Cristo. También vemos la nueva justicia superior a la del Antiguo Testamento, que cabe destacar que Mateo se vale también del Antiguo Testamento. La mayoría de citas que hace Mateo son del Antiguo Testamento. Es algo bien interesante. También vemos que esto es mejor que la de los escribas y fariseos, que habían reducido la religión a un mero formulismo, sin verdadero espíritu interior. Nueva justicia que viene a resumirse en el amor de Dios y el amor al prójimo. Y también vemos que tras el retorno de Jesús al Padre, el evangelista impulsa a esta comunidad para que a su vez reviva la historia del profeta de Nazaret, formando una fraternidad que escucha y realiza la voluntad de Dios, en continuidad con las escrituras antiguas, como decía anteriormente, el Antiguo Testamento,
y actualizando las palabras y las acciones realizadas por Jesús, actualizándolas a través de esa comunidad comprometida a vivir en un clima de relaciones fraternas y de amor misericordioso. Es como Cristo resucitado continúa estando presente y actuando para la salvación de los hombres, desde ese tiempo y ahora en nuestra actualidad. Esta relación de pertenencia personal al Señor y la práctica de la justicia califican la concepción de la iglesia y la convierten en misionera con el alegre anuncio de la venida del reino y de la experiencia concreta y gozosa del espíritu de las bienaventuranzas. Vemos que es bastante interesante lo que Mateo nos presenta en este evangelio. Cabe decir más nada, yo espero que ya en todo este abordaje pues hayan quedado claro muchas cuestionantes. La verdad que estoy muy a gusto, al inicio lo dije, estoy muy a gusto con la presencia de ustedes en el programa, hablemos de teología. Y la verdad que vamos a darle finalidad a esto con un gusto mucho más elevado, ya después de todo lo que hemos aprendido. De verdad que cabe agradecerles a ustedes, a estos panelistas expertos, como le diría Paola, el cuarteto teológico, agradecerles por su presencia en este programa. La verdad que sí. Yo sé que los que están en casita también están agradecidos con ustedes, porque la verdad que esta noche se ha aprendido bastante. Y que con esto que hemos aprendido hoy, creo que cabe hacer mención de ellos, porque ellos, pues en vida, nos dieron mucho. Y ustedes con todo lo que nos han compartido, como que han traído como ese recuerdo. Entonces quiero agradecer desde acá a nuestro reverendo padre Guillermo Rosario, que en paz descanse, por sus tantos frutos compartidos en nuestro programa Hablemos de Teología. Cabe citarlo porque ya partiendo de todo lo que ustedes han compartido con nosotros y a sabiendas de que vienen de la Escuela de Teología, sabemos que el padre por allá fue muy importante en cuanto a personas, así como en cuanto a conocimientos, y por eso yo lo destaco en este programa. De igual manera, agradecer a nuestra facilitadora Mildred, que en paz descanse también, por colaborar siempre en nuestras misiones como programa, como equipo, siempre disponible para compartir sus experiencias. O sea que creo prudente destacar estas dos personalidades en nuestro programa. Pues hemos llegado a lo que es el final de nuestro programa Hablemos de Teología. Agradecemos la presencia de ustedes por acá, Maribel, Edwin, Marcia y Pedro, esperando pues que se hayan sentido muy a gusto y que nuestro público pues también se haya sentido muy a gusto con ustedes, que creo que sin duda alguna ustedes llenaron esas inquietudes. Que eso solo no nos sirva para el conocimiento, sino también para aumentar nuestra fe y para nuestro crecimiento espiritual. Muchísimas gracias y que el Eterno les ilumine. Amén. Gracias a usted por invitarnos. Bye bye. Gracias.